Hola a todos y todas. En el siguiente video vamos a continuar con lo que vimos el video anterior, que eran las reglas de inferencia. En este caso vamos a ver técnicas de demostración. Recordemos un poco que nosotros vimos las reglas de inferencia porque nos interesaba saber cuáles eran los pasos que se hacen en estos argumentos lógicos para realizar demostraciones. ¿Y por qué nos interesaba ver demostraciones en sí? Porque nosotros vamos a tener que ver muchos teoremas. Entonces, nos interesa saber cómo se hacen las demostraciones de estos teoremas. Para ello es que en la clase de hoy vamos a ver algunas de las técnicas más usadas. Primero, recordemos que el teorema es una expresión, una proposición que se ha demostrado como verdadera ya respecto a axiomas o teoremas que ya se conocen. Y a nosotros nos interesan demostrar los teoremas que son de la forma P implica Q, ¿ya? Donde no solo puede haber un P, sino que podemos tener un montón de proposiciones, como vimos también en el video anterior. Podríamos tener n proposiciones y que impliquen una consecuencia. Entonces, esto es los teoremas que nosotros vamos a tratar de demostrar en un principio. Ya. Un poco de terminología para esto. Lo primero sería una conjetura. Cuando nosotros tenemos una expresión y no conocemos su valor de verdad, a esta se le dice conjetura. Y cuando logramos demostrar la conjetura, se convierte en un teorema. Luego de esto tenemos el lema, que es como una especie de teorema, pero más pequeño, que a lo mejor no es tan interesante. Y el corolario es lo que nosotros ya podemos concluir directamente a partir del teorema que se demostró. Ya, las técnicas de demostración. Primero vamos a ver de la forma P implica Q, como les decía, y la primera de estas es la demostración directa. Ya. Tenemos P implica Q. Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es asumir que P es verdadero. Y como nosotros queremos, en este caso, que la implicancia sea verdadera, vamos a tratar de que, lógicamente, concluir que Q es verdadero. Si logramos hacer eso, entonces podemos demostrar de manera directa. Eh, para, que, para que les quede un poco más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo, que dice demostrar si n es un entero impar, entonces n cuadrado es un entero impar. Aquí claramente podemos identificar proposiciones simples. Reescribamos esto entonces. Vamos a decir que P va a ser que n es un entero impar. N es un entero impar. Y que Q por otro lado es que n cuadrado es un entero impar. Ya. Entonces con eso nosotros podemos entrar a hacer la demostración. Vamos a decir que vamos a utilizar la demostración directa. Vamos a demostrar lo que queremos demostrar es P implica Q. Y vamos a decir entonces, como estamos usando demostración directa, supongamos P verdadero. Vamos a suponer P verdadero en este caso. Y con esto vamos a empezar a resolver. Si nosotros tenemos que P es verdadero, quiere decir, tenemos que P es que n es un entero impar. Ahora, si nos vamos a la definición de impar, ¿cuál sería? Antes de escribir esto. Yo tengo que cuando un número era par, n por ejemplo, si n es par, quiere decir que existe un c tal que n yo lo puedo escribir como 2 por k. Y si yo quiero decir que es impar, es que existe un c tal que n yo lo puedo escribir como 2c más 1. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, que P es que n es lo mismo que, vamos a poner el existe mejor. Existe un c tal que n es lo mismo que 2 por c más 1. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como verdad. Ahora nosotros vamos a tratar de deducir lógicamente, a partir de esto, Q. En este caso Q también, quiere decir que n cuadrado vendría siendo igual a 2 por un valor entero más 1. Es a lo que tenemos que llegar. Entonces, partimos desarrollando con esto. Vamos a elevar al cuadrado. Vamos a tener que n cuadrado es lo mismo que 4c cuadrado. 4c más 1. Entonces aquí la gracia es que nosotros podamos en este caso factorizar acá. Este lo vamos a sacar un 2 acá. 2
por 2c cuadrado más 2c más 1. Ya, ahora, se dieron cuenta que aquí tenemos 2c cuadrado más 2c. Acá, en el fondo, c era un valor entero y acá sigue siendo entero. Entonces nosotros podemos decir que existe un m tal que n cuadrado es lo mismo que 2 por m más 1. Es decir, a esto lo vamos a llamar m. Encontramos que existe este valor porque ese c también existía. Entonces, como existe este valor, n cuadrado también se puede representar como 2m más 1. Es decir, en este caso, n cuadrado es impar. Y la implicancia en este caso sería correcta, lo cual entonces quedaría demostrado por, quedaría demostrado por demostración directa. Efectivamente. Ya. Demostración indirecta. La demostración indirecta está hecha en base al contrarrecíproco de la implicancia. ¿Se acuerdan que si yo tengo P implica Q, esto es equivalente a decir no Q implica no P? O sea que si esta es verdadera, la implicancia también va a ser verdadera. Entonces acá lo que vamos a hacer en este caso es asumir esta como verdadera, es decir, no Q es verdadera. Entonces con eso yo voy a tratar de lógicamente encontrar que no P también es verdadero. Entonces si la implicancia es verdadera, también va a ser, o sea, si la contrarrecíproca es verdadera, la implicancia también va a ser verdadera en este caso. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Nos dicen demostrar que si 3n más 2 es entero impar, entonces n es entero impar. Ya, entonces nosotros tenemos que P sería que 3n más 2 es entero impar. Luego tenemos que Q sería que n es entero impar. Entonces nuevamente ya tenemos las proposiciones y vamos a decir utilizamos o utilizaremos demostración indirecta. Queremos demostrar en este caso que no Q implica no P. Ya. Lo primero que vamos a hacer es asumimos no Q como verdadero. Ya. Asumimos no Q como verdadero. Entonces, no, yo tenía que Q era que n es un entero impar. Entonces, no Q es que n es entero par. Y al igual que el caso anterior, si no Q, n es, o sea, si n es un entero par, nosotros lo podemos reescribir eso. Lo que sabemos que de no Q es que existe un L tal que n es lo mismo que 2 por L. Entonces ahora con esto es que nosotros vamos a trabajar. Vamos a tratar de deducir en este caso la negación de P. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, tenemos n, es lo mismo que 2 por L. Vamos a, en este caso, a multiplicar por 3. Y esto nos queda que 3n es lo mismo que 6 por L. Y vamos a sumar 2 a cada lado. Entonces nos va a quedar que 3n más 2 es lo mismo que 6l más 2. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer acá en este caso es que vamos simplemente a factorizar acá. Nos damos cuenta que esto de acá nosotros lo podemos reescribir, que el 3n más 2, lo podemos reescribir en este caso por un 2 por 3l más 1. ¿Ya? Y a ese 3l más 1 le vamos a llamar m. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Que existe un m tal que 3n más 2 es lo mismo que 2 por m. ¿Qué quiere decir esto? Que no Q es par. O sea, en realidad no sería eso. Que no Q es verdadero. Entonces, yo hallé que no Q es verdadero. Eso quiere decir
mandarlo acá, que la implicancia de no Q implica no P es verdadero. Sí. Y este era, perdón, este era no P. Aquí. Sí. Hallamos que no P es verdadero. Y como esta es verdadera, P implica Q es verdadero. Entonces esto queda demostrado por demostración indirecta. Ya. Y ahí está también el desarrollo para que lo puedan ver ustedes en las diapositivas. Bueno, al igual que en las clases, yo les mencioné que en las diapositivas tenemos las demostraciones vacuo y trivial. En las clases las vimos igual, pero yo les dije que no, estas no iban a ser evaluadas porque en realidad son bastante sencillas y no hay mucho que ver con ellas, pero igual está ahí para que las puedan ver. Así que como este es un video de resumen para el certamen 1, no las vamos a ver ahora, pero son bastante sencillas. Bueno, demostración por reducción al absurdo. Ya. Este es más interesante. Aquí tenemos dos casos. El primer caso es cuando nosotros queremos demostrar que teniendo una proposición P, que esta es verdadera. Eso es lo que a mí me interesa demostrar. Entonces lo que se va a hacer acá es asumir, en este caso, no P como verdadera. Vamos a asumir no P como verdadera. Pero aquí, la gracia de esto es que nosotros lleguemos a una contradicción. Es decir, que de la negación de P, en este caso, una consecuencia lógica se va a llegar a una contradicción. Imaginemos que queremos llegar a una de las contradicciones más conocidas. Pensemos en no R y R. Aquí este es un ejemplo, puede ser cualquier contradicción. Entonces, yo sé que esta está implicando algo falso acá. Entonces llegamos a una contradicción, pero nosotros queremos que la implicancia sea verdadera porque estamos tratando de mostrar algo. Entonces acá es cuando, para que esta implicancia sea verdadera, no P debe ser F en este caso. Entonces tendríamos un falso implica falso, que eso es verdadero. Y si no P es F, esto implica que P es verdadero. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. Con el ejemplo va a quedar mucho más claro. Nos dicen acá que raíz de 2 es un número irracional. Se pide demostrar eso. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es que vamos a demostrar por reducción al absurdo. Vamos a decir por reducción al absurdo. Demostraremos que es irracional. Entonces, asumimos, bueno, faltó definir acá que P es que raíz de 2 es irracional. No sé si se ve ahí. Voy a escribirlo de nuevo. Sí, estaba harto en ese. Ya. Entonces, P que raíz de 2 es irracional. Ya, entonces ahora sí vamos a partir. Asumimos en este caso la negación de P verdadera. Entonces, con eso nosotros partimos. ¿Qué quiere decir la negación de P? Nos dice que, en este caso, raíz de 2 es racional. Ya. Y si es racional, ¿qué quiere decir? Que si raíz de 2 es racional, quiere decir que nosotros lo podemos expresar como fracción. Como una fracción, llamémosle A partido en B, donde A, B no tienen factores comunes. Ya, entonces acá, con esto, nosotros tenemos que tratar de llegar a una contradicción, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer acá va a ser elevar al cuadrado. Nos va a quedar en este caso que 2 es lo mismo que A cuadrado partido por B cuadrado.
Y esto después, si seguimos, nos queda que 2b cuadrado es lo mismo que a cuadrado. Ya. Entonces con esto, aquí podemos notar algo. Yo podría decir que b cuadrado en realidad lo voy a llamar k1. Entonces, puedo afirmar en este caso que existe un valor entero k1 tal que a cuadrado es lo mismo que 2 por k1. ¿Qué quiere decir esto? Que a cuadrado es par. Ya. Ahora necesito que me crean, esto lo vamos a ver a continuación la demostración de esto, pero cuando tengo un número al cuadrado, entonces el número sin elevarse a cuadrado también es par. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy usando un teorema en este caso que yo sé, una demostración que yo ya hice, algo que yo sé que es verdadero. Entonces yo sé que A es par. Entonces si A es par, yo podría decir que existe un L tal que A es lo mismo que 2 por L. Entonces yo esto lo podría reescribir. Voy a borrar acá arriba. Vamos a dejarnos esto. Entonces vamos a reescribir esto. Significa que 2 por b cuadrado es lo mismo que 2l al cuadrado. Vendría siendo 2 por b es lo mismo que 4l cuadrado. Ya. Ahora yo podría este 2 dividir acá y me queda 2l cuadrado. Llego a algo muy parecido a lo que tenía acá, ¿cierto? Ahora, en este caso, este es b cuadrado, perdón. En este caso, ¿qué me quiere decir? Que b, llamémosle a este l, vamos a llamarle k2, que existe un entero k2 tal que... pucha, no se ve. Voy a escribirlo de nuevo todo esto. No me di cuenta que no se estaba viendo en la pizarra. L cuadrado. Ya, eso es lo que teníamos. Entonces acá es que yo lo voy a llamar k2. Entonces existe un entero k2 tal que b cuadrado es lo mismo que 2 por k2. ¿Qué quiere decir esto? Que b cuadrado es par. Entonces, como b cuadrado es par, por el mismo teorema que teníamos antes, entonces b es par. Y aquí se dieron cuenta que llegamos a una contradicción, porque nosotros llegamos a que a es par, y ahora también tenemos que b es par. Entonces, esto es una contradicción, ¿por qué? Porque si se acuerdan, nosotros dijimos que tanto a como b no pueden tener factores comunes. Y eso es lo que está pasando en este caso. Entonces, como por la demostración por reducción al absurdo, como hemos llegado a una contradicción, nosotros podemos decir que el supuesto inicial que nosotros teníamos acá, que era en este caso no p, es falso. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos que raíz de 2 es un entero racional, es falso. Entonces, raíz de 2 no es un entero racional, es irracional. Viene siendo verdadero. Y eso queda demostrado entonces. Ya, continuando. Ya, ese era un caso de reducción al absurdo y nosotros también podemos tener otro caso. El segundo caso es cuando queremos demostrar algo de la forma P implica Q. Recién queríamos P y demostrar que P es verdadero, ahora queremos demostrar la implicancia. ¿Ya? En este caso nos conviene verlo un poco de esta manera. En realidad lo que se hace acá es negar esto. Ahora, recordemos que esto nosotros podemos hacer la eliminación de la implicancia. Podremos escribir como no P o Q. ¿Ya? Y si esto está negado, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos P y no Q. En el fondo, nosotros asumimos esto como verdadero. Quiere decir que vamos a asumir Q verdadero. Eso es lo que nos está diciendo. Y acá de nuevo nosotros vamos a tratar de llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en el fondo esto. Tenemos esto. Y vamos a tratar de llegar a una contradicción al igual que en antes. Algo que siempre es falso. Entonces, como nosotros nuevamente queremos que esto sea verdadero, esto de acá tiene que ser falso.
Y en el caso acá, el único valor que nosotros acá asumimos fue el Q. Nosotros no Q lo asumimos como verdadero. Entonces, esto, no Q, debe ser en este caso falso. ¿Para qué? Para que esto note falso implica falso. Si no Q es falso, Q debe ser verdadero entonces. Ya. Veamos un ejemplo también para que quede un poco más claro. Dice, mostrar que si m es un entero par, entonces m más 7 es impar. Ya. Entonces, nuestro p en este caso sería que m entero par y q es que m más 7 es un entero impar. Ya. Entonces nosotros vamos a asumir en este caso, bueno, primero vamos a decir que vamos a utilizar una demostración por reducción al absurdo y asumimos en este caso no q como verdadero. Entonces, como al asumir no q como verdadero, no q quiere decir que m más 7 es un entero par. ¿Qué nos quiere decir que m más 7 sea un entero impar y que m sea un entero impar? En el fondo que existe un, vamos a ponerle un L, K, tal que m yo lo puedo reescribir en este caso, el de acá arriba, como un L en 2 por L, y que m más 7 yo lo puedo reescribir en este caso como un 2 por K. Yeah. Entonces, aquí esto es bien fácil de hacer porque vamos a despejar m en este caso. M lo vamos a tener como 2 por K menos 7 para dejar el m solo. Y aquí podemos restar 1 y sumar 1. Nos damos cuenta que si hacemos esto, en realidad esto nos va a quedar menos 8 más 1. Escribirlo así. Menos 8 más 1. Este lo podemos factorizar, ¿cierto? Y nos va a quedar en este caso un 2. En este caso por un K menos 4 más 1. Y a este llamémosle un M. Ya estamos usando M. Vamos a llamarle un, no sé, un J. Entonces encontramos que existe un J tal que M en este caso es lo mismo que 2 por J más 1. Pero esto nos dice que M es impar. Y acá arriba nosotros teníamos que M es par. Entonces ahí llegamos a una contradicción, ¿ya? Y nuevamente, como llegamos a una contradicción, nuestro supuesto de que asumimos no Q como verdadero está incorrecto. Es decir, no Q es falso. Y al ser no Q falso, Q es verdadero por reducción al absurdo. Y eso queda demostrado. Otra técnica de demostración que podemos utilizar es la de equivalencia, que es cuando queremos demostrar algo de esta forma. Entonces, lo que se suele usar es la equivalencia de esto es equivalente a decir que P implica Q y que Q tiene que implicar P. Ya. Acá, en este caso, vamos a tener que hacer dos demostraciones por separado. Y si ambas cumplen, entonces esta cumple. Ya. Aquí nos dice un ejemplo de mostrar que el entero n es impar si solo si n cuadrado es impar. Ya, entonces, yo les decía, cuando hicimos una de las demostraciones delante, cuando teníamos que a cuadrado es par, si a cuadrado es par, entonces a es par también. Entonces ahora vamos a hacer eso también. Vamos a ver. En este caso, P vendría siendo que n entero impar. Y Q viene siendo que n cuadrado es entero impar. Ya. En este caso,
tenemos que P implica Q. Ya lo demostramos, ¿cierto? Fue el que hicimos con demostración directa al principio, así que eso está listo. Nosotros sabemos que es verdadero. Pero ¿cuál nos falta? Cuando Q implica P. Entonces, ¿cómo podemos tratar de demostrar eso? Tratemos de hacerlo con una demostración directa. Voy a dejar eso acá. Entonces, nosotros queremos demostrar que Q implica P. Que si n cuadrado es impar, entonces n también va a ser impar. Entonces, nosotros sabemos que si n cuadrado es impar, quiere decir que existe un k tal que n cuadrado es lo mismo que 2 por k más 1. Entonces de eso nosotros vamos a tratar de llegar a que n es impar. Entonces lo primero que aquí tenemos que hacer es tratar de sacarnos ese n cuadrado. Entonces vamos a aplicar raíz. Pero si aplicamos raíz, en este caso nos va a quedar un valor absoluto. Es decir, que n va a ser lo mismo que más menos la raíz de 2k más 1. ¿Ya? Y eso no se ve muy bonito para trabajarlo porque tenemos una raíz ahí y tenemos un más menos que habría que separar por caso y se tiende a ver más complicado. No, quizás este sea un camino sin salida, así que tal vez conviene ver otra opción antes de tratar de hacer algo más acá si es que se puede. La otra opción es tratar con una demostración indirecta, es decir, ahora por demostración indirecta. O sea, ¿qué queremos hacer con la demostración indirecta? Es que no Q implica no P. Ya. Entonces asumimos, en este caso, no Q verdadero. Asumimos no Q verdadero. Entonces no Q viene siendo que n cuadrado es par. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un k tal que n cuadrado es lo mismo que 2 por k. Ya. Y ahí sí ya podríamos, en este caso, tratar de desarrollar algo. Ah, perdón, acá me equivoqué. Esto es, queríamos demostrar Q implica P. El indirecto de este vendría siendo no P implica no Q. Sí, ahí está, porque si no tenemos lo mismo delante. Mil disculpas. Tenemos no P implica no Q, ¿cierto? Porque queríamos demostrar esta y vamos a hacer en este caso la indirecta de esta. Entonces ese es el contrarrecíproco. Y entonces vamos a asumir en este caso no P como verdadero. Y no P nos decía que n es impar, entonces ahora n es par. Entonces existe un k tal que n lo podemos reescribir, es lo mismo que 2 por k. Y ahora sí. Entonces de este nosotros vamos a tratar de llegar al otro. Tenemos acá que nosotros podemos elevar todo esto al cuadrado. Nos va a quedar que n cuadrado es lo mismo que 4k cuadrado. Y eso ya está más fácil porque esto lo podemos factorizar por 2, nos queda 2k cuadrado en ese caso. Y vamos a llamar a este m. Entonces encontramos que existe un m tal que n cuadrado es lo mismo que 2 por n. Es decir, por lo tanto, n cuadrado es par. ¿Qué quiere decir esto? Que no Q es verdadero, entonces no P implica no Q es verdadero. Entonces, como tenemos que no P implica no Q es verdadero, Q implica P es verdadero. Y como ya habíamos encontrado anteriormente que P implica Q es verdadero, la primera demostración que hicimos por demostración directa, entonces en este caso, la demostración por equivalencia, es decir, P doble implicancia Q es verdadero. Entonces queda demostrado eso. Ya. Continuemos. Esta es la respuesta a eso. Y luego tenemos demostración por caso. Aquí no voy a entrar a hacer el ejemplo, pero voy a explicar que esto es cuando queremos demostrar algo que se divide en casos, como su nombre lo dice, tenemos algo o algo o algo, y eso implica una conclusión. Nosotros queremos demostrar eso.
Entonces, piensen que eso equivale a P1, a P sub 2 y así hasta P sub n, implicando una conclusión. Entonces, lo que yo hago acá, que podría ser la eliminación de la implicancia, de P sub 1, P sub 2 o P sub n, o Q. Entonces este pasa a negar todo, la negación de P sub 1 o la negación de P sub 2, o la negación en este caso de P sub n, o Q. Entonces ahora el Q puede pasar, o sea, yo lo puedo distribuir en este caso, y me va a quedar la negación de P sub 1, o Q, y la negación de P sub 2, o Q, hasta la negación de P sub n, o Q. Y esto en el fondo son puras implicancias. Sería P1 implica Q, y P sub 2 implica Q, hasta que P sub n implique Q. Oh, perdón. Implique Q. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que tengo muchas implicancias por distintos casos, entonces tengo que realizar las demostraciones de cada una por separado, eligiendo la técnica de demostración que yo quiera, a gusto, y si todas cumplen, entonces cumple esta. Ya. Y no vamos a hacer el ejemplo porque igual es bastante simple para que ustedes lo vean ahí. Lo hicimos en clase igual, por si se acuerdan o lo anotaron. Y eso sería la demostración por casos. Ya, ahora vamos a ver demostración por inducción. Aquí nos salimos un poco de la implica B, ¿no? Lo que nosotros queremos es demostrar que una proposición ahora es válida para todos los números naturales. Entonces la manera en que nosotros podemos hacer esto es tomando un caso base. Si ese caso base cumple, vamos a nosotros plantear una hipótesis inductiva y vamos a hacer un paso inductivo. La hipótesis la vamos a usar tratando de demostrar que eso cumple para el caso que nosotros conocemos más uno. Puede sonar un poco engorroso así, pero si lo vemos con un ejemplo lo vamos a entender mejor. ¿Ya? Aquí la gracia, bueno, y acuérdense, la gracia de esto es cuando queremos demostrar para todos los naturales, ¿ya? Es decir, es súper bueno cuando se tienen sucesiones o cosas por el estilo. El ejemplo dice, probar utilizando inducción que la suma de los primeros n enteros positivos debería ser, es igual al número triangular. Ah, no, ahí está, para todo n mayor o igual a 1. Sí. Ya, entonces, el número triangular, yo no sé si ustedes se acuerdan en clase, pero se refiere a que n por n más 1 partido en 2. Ese es el número triangular. Entonces, nos está diciendo esto que la suma de los primeros n enteros, es decir, yo voy a tener 1 más 2, así, hasta el enésimo término tienen que ser iguales. Ya. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es decir, usamos inducción. Ya. Y debemos, en este caso, poner el caso base. Nuestro caso base es el primero en este caso, que es con n igual a 1. Ya. Y con n igual a 1 nosotros tenemos, el primer elemento es 1, y tenemos que reemplazarlo en este caso en el número triangular, la fórmula, que sería 1 por 1 más 1 dividido en 2. Entonces esto nos da 2 y se van, y este me da 1. Entonces ese cumple, el caso base cumple, ¿ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es un paso inductivo, que es que asumiendo que la proposición es verdadera, para un n igual a k, demostrar para un n igual a k más 1. Ya, entonces para eso nosotros ahora necesitamos definir una hipótesis inductiva. Ya. ¿Qué es la hipótesis inductiva? Es algo que nosotros vamos a asumir como verdadero. Es decir, que hasta un elemento k, esto se va a cumplir. Entonces yo voy a decir que hasta acá, esto va a ser verdadero. La gracia de la hipótesis inductiva es que yo puedo asegurar que hasta ese elemento se cumple esto. Entonces yo puedo usar esto para después, para el paso siguiente.
Entonces con eso, ahora la idea de esto es sustituir n por k más 1. ¿Ya? Es decir, nosotros tratemos de ver, de hacer en este caso el paso inductivo para k más 1. Si logramos llegar desde el lado izquierdo al lado derecho, vamos a poder demostrar por inducción. A lo mejor no me entienden, pero ahora que lo escriba puede quedar un poco más claro. Nosotros tenemos que 1 hasta el késimo elemento más k más 1 debería ser k más 1 por k más 1 más 1 partido en 2. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. ¿Ya? Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar la ayuda de la hipótesis inductiva para poder llegar del lado izquierdo al lado derecho. En este caso, nosotros sabemos acá que esto, por hipótesis inductiva, nosotros dijimos que eso es verdadero, entonces va a ser igual a eso. Entonces podemos reemplazarlo. Entonces vamos a tener que k por k más 1 dividido en 2 más k más 1 va a ser igual a lo que tenemos acá. Entonces ahora tenemos que tratar de llegar de esto a eso. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es que este multiplica lo de adentro y este multiplica allá. Entonces nos va a quedar acá k cuadrado más k más 2k más 2 en este caso, dividido en 2. Ya, entonces con eso es que acá vamos a tratar entonces de agrupar esto. Nos va a quedar acá... pero voy a escribirlo acá bien. Más 1, acá, más 1 más 1, partido en 2. Ya, entonces con eso reescribamos acá. Esto va a quedar k cuadrado más 3k más 2 dividido en 2, y eso es lo mismo que lo de allá. Vamos a borrar acá abajo. Ya, aquí sí. Entonces esto nosotros lo podemos factorizar, ¿cierto? Esto de acá. Entonces nos va a quedar aquí un k, sería en este caso un k más 1, y en este caso de acá nos quedaría un k más 2. ¿Sí? Porque lo multiplicamos me dan 2 más me dan 3. Así que dividido en 2. Y esto viene siendo... Ya. Y esto vamos a dejarlo igual. Y si nos damos cuenta acá, k más 2, ¿qué es? Tenemos k más 1 por k más 1 más 1 dividido en 2. Y esto sí viene siendo lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces, llegamos a la igualdad. O sea, tenemos la misma estructura a cada lado. Entonces, por inducción, nosotros hemos demostrado que la suma de los primeros números, los primeros n números naturales mayores a 1 son igual al número triangular. Entonces, eso queda demostrado. Ya. Y luego tenemos demostración con cuantificador. Aquí tenemos 4 casos a tener en cuenta. El primero asociado al para todo es que, bueno, ahí nosotros tenemos, cuando queremos demostrar algo que se cumple para todos, lo que siempre se tiene que hacer es aplicar la particularización universal, es decir, yo tomo un elemento C y hay que acordarse que este C es arbitrario. O sea, este puede ser cualquier elemento del dominio, pero yo no lo conozco. Es decir, o sea, no es un caso específico, esa es la gracia. Entonces, como puede ser cualquier elemento del dominio, después nosotros podemos generalizar. Entonces, pero para eso primero, antes, tenemos que nosotros preocuparnos en este caso de que P, el predicado, o la propiedad que yo creo que se cumpla, la cumpla C. Entonces, si C, siendo arbitrario, lo cumple, es verdadero, entonces después de eso yo puedo generalizar y decir que para todo X se cumple P de X. El otro que tenemos en el caso de cuando estamos tratando de probar algo que se cumple para todo, es el caso de los contraejemplos. Es decir, si se busca probar algo que cumple para todos los naturales, o no sé, encontrar un caso que no cumpla eso, y eso sería el contraejemplo. Lo vamos a ver un poquito más.
Luego tenemos demostración de existencia y demostración de unidad. ¿Ya? Estos están asociados al cuantificador existencial. Es cuando queremos demostrar algo de la forma de que existe x, p de x. ¿Ya? Aquí tenemos dos opciones. Una es demostrarlo y otra es demostrar que no existe el elemento. El primero, para demostrar, nos basta con encontrar un caso, ¿cierto? Si encontramos un caso particular, estamos listos. Pero a veces puede que no conozcamos ese caso, pero eso no nos impide demostrar existencia, porque podemos no conocer ese elemento, pero podemos saber que existe, de alguna manera. Entonces eso igual es válido. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo que dice: muestre que existen dos números irracionales x, y, tales que x elevado a y es racional. Entonces aquí vamos a tratar de encontrar un elemento que cumpla la condición, que es verdadero. Entonces con eso demostramos existencia. ¿A qué número irracional nosotros conocemos? Nosotros demostramos que raíz de 2 es irracional. Entonces vamos a decir que nuestro x es raíz de 2. Ahora, también vamos a decir que y es raíz de 2, porque sabemos que raíz de 2 es irracional. Vamos a utilizar esos dos números. Entonces, si hacemos x elevado a y, nos va a quedar en este caso que raíz de 2 elevado a raíz de 2 puede ser irracional o no, ¿ya? Nosotros no sabemos en este caso si este valor es racional. Entonces tenemos dos opciones. Raíz de 2 elevado a raíz de 2 es racional. Si eso ocurre, encontramos el valor. Pero si no lo es decir que raíz de 2 es irracional, lo que podemos hacer en este caso sería decir que x ahora es raíz de 2 elevado a raíz de 2. Y lo vamos a conservar como raíz de 2, porque sabemos que estos son irracionales. Es decir, nosotros ahora sabemos que es irracional, entonces lo podemos usar. Entonces acá lo que vamos a hacer es que x elevado a y sería lo mismo que raíz de 2 elevado a raíz de 2, y lo vamos a elevar a raíz de 2, es decir, vamos a estar multiplicando acá. Eso nos va a quedar como raíz de 2 por 2, y esto está elevado al cuadrado, o sea que esto finalmente nos va a quedar 2, y nosotros sabemos que 2 es racional. Entonces, hemos encontrado acá los dos casos posibles para los cuales se cumple la existencia. Es decir, o este es racional, y si este no lo es, entonces encontramos otros valores que sí cumplen. Entonces, en ese caso, hicimos la demostración por existencia acá para el caso 1, para la estrategia 1 que diga. Luego tenemos la demostración de unicidad. A veces se nos pide demostrar que el elemento no solo existe, sino que también es único. Y eso lo notamos cuando encontramos ya este símbolo. Entonces, para esto nosotros debemos decir que existe y además debemos mostrar la unicidad. ¿Y cómo lo hacemos esto? Es que nosotros decimos que va a existir un elemento. Ese elemento debe cumplir la condición, debemos asegurarlo, como lo vimos anteriormente, demostrar que existe el que lo cumple, pero además que para todos los elementos también, vamos a llamarlos y, si y es distinto de x, vamos a estar trabajando en el mismo conjunto, pero si y es distinto de x, entonces ese elemento no puede cumplir el predicado, o sea, es decir, así nos aseguramos como este que existe y cumple, tiene que ser único, porque todo el resto no debe cumplirlo. Y era uno más acá. Yeah. Bueno, aquí nos dice que lo primero, que la técnica común para esta demostración es demostrar la existencia, y luego de eso tenemos que asegurar que existe. ¿De qué manera? Es que vamos a asumir que existe un y distinto al x, ¿ya? Aquí me faltó un error garrafal. Aquí es distinto, que hay un y distinto al x, tal que cumpla con esta condición, es decir, con P de y, es decir, como si no estuviera el negado, ¿ya? Y llegar a una contradicción. Si llegamos a esa contradicción, entonces ese elemento es único. Aquí vemos un ejemplo donde nos dicen que si A y B son números reales y A es distinto de 0,
entonces existe un único valor real R tal que AR más B es igual a 0. Y nos dijeron que A es distinto de 0. Escuchamos. Que A es distinto de 0. Ya. Entonces en este caso nosotros podemos despejar R. R es lo mismo menos B partido en A. Y eso claramente existe. ¿Ya? Entonces demostramos la existencia en este caso. ¿Por qué? Porque A es distinto de 0. Entonces esto no se nos va a indeterminar. Entonces demostramos existencia. Y luego de eso se nos pide demostrar también que sea el único elemento. Entonces, como yo les comentaba en este caso, lo que se suele hacer es decir que va a existir otro elemento, acá en la resolución es que S es distinto de R, ¿ya? Tal que teníamos que R, en este caso, AR más B es igual a 0, y R es la solución, y vamos a decir que AS más B es igual a 0. Y en este caso, si llegamos a una contradicción es porque el R es un elemento único. Y van a ver que vamos a llegar a esa contradicción. ¿Por qué? Porque como este es igual a 0 y este igual a 0, podríamos igualarlo. AS más B es lo mismo que AR más B. Entonces aquí empezamos a eliminar elementos y vamos a llegar a que S es lo mismo que R. Pero ¿qué pasó? Nosotros dijimos anteriormente que estos dos tenían que ser distintos. Es lo primero que dijimos. Entonces esto está contradiciendo el supuesto que nosotros tuvimos al principio. Entonces, no existe un S, en este caso, aquí hay una contradicción, no existe un S que sea distinto de R que cumpla con la propiedad. Entonces, como llegamos a la contradicción, R es único. Y bueno, ahora demostramos tanto que existe y demostramos que es único. Entonces, podemos concluir que toda la expresión es verdadera. Y finalmente tenemos el caso de los contraejemplos. Se quiere demostrar una expresión que es de la forma para todo, como les decía yo anteriormente. Y simplemente hay que encontrar un caso cuando esto es falso. Acá nos dicen que para todo n, si n es impar, entonces n impar. Entonces, n más 1 medios es impar. Y los dos son enteros por si acaso. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es buscar un caso que no cumpla. Pensemos en un valor de n que sea impar y donde n más 1 medios no es impar. Aquí nos dicen al tiro que 7. Podemos pensar en otro caso que sea bastante similar, como el 15, creo. El 15 es impar. Y 15 más 1 partido en 2 en este caso vendría siendo 8, que es par. Entonces en este caso ya no cumple. Hemos encontrado un contraejemplo y podemos afirmar en este caso que no se cumple para todo. Entonces no se puede demostrar la proposición o la sentencia que nos dicen. Mejor dicho, la sentencia es falsa. Ya. Bueno, eso sería el video de un poco de repaso de los contenidos de demostraciones. Es casi lo mismo que vimos en la clase, así que para todos los que fueron yo creo que va a ser como un recuerdo más que nada de ello. Los siguientes contenidos van a ser conjuntos y funciones que van a estar en el siguiente video.